Nosotros somos la empresa HCB Group, quien justamente se orienta a fortalecer y capacitar competencias en temas de dirección de proyectos, gestión por procesos, agilidad, innovación, gobierno de TI, etcétera, ¿no? Entonces, hoy la idea es cómo con técnicas de mentoring y coaching podemos fortalecer esta comunicación y liderazgo. Ustedes saben que la comunicación y liderazgo son habilidades blandas interpersonales, conocidas como el PMI, como impulsoras, porque son aquellas que hacen que el director de proyecto sea lo suficientemente competente. Ustedes saben que en la medida que haya más competencias, vamos a tener más confianza. ¿Correcto? Es un tema de acumular competencias, pero también las competencias tienen que ver con el qué tanto creo en mí, ¿ok? Y eso tiene que ver con conocerse más sobre lo que se tiene. Y cuando digo conocerse más, no solamente me refiero al conocer todas tus fortalezas, sino también tus sombras. Y cuando digo tus sombras, me refiero a tus ansiedades, tus preocupaciones, tus miedos, ¿no? Que eso es muy importante identificarlo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Félix Mejía, represento a la empresa HCB Group. Tengo ya aproximadamente 25 años de experiencia en el mundo de TI y más información sobre mi currículum, en todo caso, o para tener contacto, yo les voy a compartir en breves minutos o instantes mi LinkedIn para estar conectados y contactados, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Algunos datos. Me gustaría saber de parte de ustedes cuál es el mayor obstáculo que tienen o han experimentado cuando aplicas prácticas de dirección de proyectos en entorno real. Y cuando digo aplicas, tú puedes haber sido asignado como un líder técnico, un líder de proyectos, un encargado de un grupo propiamente. No me refiero de repente a todo el proyecto, sino a veces te asignan responsabilidades en alguna etapa o componente. Vas a ser responsable de la etapa de pruebas, tú eres responsable de la etapa de requerimientos, tú eres responsable del pase a producción. Me explico, ¿no? Entonces, desde sus perspectivas, me gustaría que me indiquen cuál es el mayor obstáculo que has experimentado al aplicar dirección de proyectos en el entorno real. Y en ese sentido, deme unos segunditos, por favor, me permito compartirles esta URL que la voy a pasar en el chat del Zoom en este minuto. Denme unos segundos. No se copió. A ver, unos segunditos, por favor, ¿ya? Unos segundos. Permítanme, por favor. Ok, vamos por acá. Vamos a copiar esta URL. Se las estoy remitiendo en este minuto en el chat. Listo. Por favor, hagan clic y contesten las preguntas respectivas, ¿no? ¿Cuál es el mayor obstáculo que has experimentado al aplicar dirección de proyectos en el entorno real? ¿Ok? Entonces vamos por acá. Y ahí espero sus respuestas, ¿ya? Bien, acabo de compartir un link en el chat del Zoom. Chequéenlo, por favor. Vayan contestando. ¿Cuáles serían sus respuestas? ¿Por falta de experiencia en situaciones prácticas? ¿De repente por errores en la ejecución, por falta de conocimientos previos? Puede ser por tomar decisiones estratégicas. A veces nos presionan, ¿no? Para tomar decisiones y a veces las cosas no salen como esperamos o con las expectativas generadas. Puede ser por de repente falta de acompañamiento de personal competente o falta de mentoría u otra que tú consideres pertinente y quieres indicar, pues, ¿no? Bien. Estoy sumando frente a otras opciones que también nos dieron ahí en esta breve encuesta. Les voy a dar ahí máximo, por favor, 30 segundos más para que puedan responder, ¿no? Bien.
Ahí está la URL en el chat del Zoom, por favor. Respondiendo. Mientras van respondiendo, vamos viendo cómo se va moviendo el cuadro estadísticamente hablando. Miren, a ver, la gran mayoría incide, considerando respuestas anteriores también, digamos que es por falta de experiencia y también por errores en la ejecución por falta de conocimientos previos. Es que, claro, uno dice lo que yo conozca, pero también lo que yo he experimentado, ¿no? Es importante. O sea, al final va por esa línea por lo general, según lo que veo aquí en sus respuestas, ¿no? Ok, entonces, digamos que, vean, incluso la falta de experiencia, eso es lo que constituye. ¿Y por qué tenemos falta de experiencia muchas veces? Quizás porque no tenemos la oportunidad, pero a veces la oportunidad también hay que buscarla, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver en unos minutos. Bien, entonces, esto es en resumen, ¿ya? Para no quitarles mucho tiempo. Excelente. Entonces, tenemos que has tenido obstáculos tales por la falta de experiencia. Perfecto. Ahora la pregunta del millón será, ¿las mentorías y el coaching propiamente para los directores de proyectos podrá de alguna manera cerrar la brecha de experiencia? Vamos a ver a continuación en qué medida eso contribuye o no contribuye. ¿Ok? Bien. Algo importante, ¿no? Esto seguramente ya he escuchado esta frase de Confucio, ¿no? Me lo contaron, dice, y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Es que el mejor aprendizaje está siempre cuando lo aplicas, cuando lo haces, cuando cometes errores, cuando te reformulas, cuando lo vuelves a hacer, es en el día a día, en la experimentación, ¿no? Muchas veces nosotros proyectamos, opinamos, perfecto, va bien, pero no hay nada mejor que experimentar, aplicar, darte cuenta y percatarte si realmente funciona o no funciona. No estoy diciendo que las capacitaciones son muy importantes. Hoy por hoy incluso nosotros nos dedicamos a capacitación, pero siempre es importante la dosis de aplicación, que muchas veces en los cursos de diversas instituciones educativas abordamos a través de talleres, por ahí cierta practicidad con alguna aplicación, pero no es la aplicación del día a día, producto de que por diversos factores restrictivos, pero otra cosa es cómo esta capacitación contribuye a mi caso real, a mi proyecto. Porque una cosa es, claro, que me expliquen, yo hago un taller práctico y yo pueda coger o tomar algunas pautas o algunas herramientas. Y otra cosa es cómo, con mi problema, con mi día a día, tu buena práctica, tu curso, tu capacitación me ayuda directamente o contribuye directamente. Porque imagínense, son tantos alumnos con tantas situaciones, con tantas casuísticas, con tantas problemáticas en diversos tipos de proyectos, en diferentes zonas geográficas, difícilmente vamos a poder a contemplar a todos, ¿no? Entonces, por eso la aplicación es importante. Ahora miren, algunos datos, ¿ya? ¿Ustedes conocen el PMI? Me avisan, por favor, me ponen en el chat si han escuchado del PMI o no. El PMI es el Project Management Institute, el Instituto de Dirección de Proyectos que existe desde el año 1969, del siglo pasado, y básicamente ha denominado el triángulo del talento. Le voy a explicar ahora en qué consiste, donde denomina las habilidades poderosas o impulsoras que todo director de proyecto debe tener. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades impulsoras? Excelente comunicador, resoluto para los problemas, un liderazgo servicial o colaborativo y un pensamiento estratégico. Entonces, en esa línea van las habilidades impulsoras. Y miren, ¿cuáles son las habilidades impulsoras más requeridas por industria, ¿no? El gobierno, las comunicaciones, esto ha salido del PMI Pulso de la Profesión, estadísticas del PMI Pulso de la Profesión. Miren, a ver, creo que acá me están indicando un comentario, permítame. Sí, perfecto, Gonzalo. El PMI es el Project Management Institute, ¿no? Exacto, el Instituto de Dirección de Proyectos. Miren, gobierno, TI, servicios financieros, energía, coinciden que la comunicación es una habilidad impulsora vital en el director de proyecto. No menos importante el ser resoluto, el liderazgo colaborativo y el pensamiento estratégico, que van por ahí, ¿correcto? De la misma manera, según los años que trabajes, ¿no?
según la cantidad de años trabajando. Esto PPM, PPM significa Portfolio, Programs, Project Management, que significa portafolio, programas y proyectos. Entonces, en esa línea, tú tienes aquí un montón de porcentaje relacionado a, por ejemplo, los que tienen 20 años a más de experiencia en estos temas, coinciden la importancia de la comunicación, ¿no? El ser resoluto, el liderazgo y el pensamiento estratégico. Inclusive los que son certificados PMP y los que no son certificados también coinciden en el nivel de importancia de estas habilidades, ¿ok? En ese sentido, en esta encuesta hecha el 2023, PMI Pulso de la profesión, 93% de los profesionales, o sea, la gran mayoría considera que estas competencias y habilidades son sumamente importantes. El 65% priorizan este tipo de competencias, más allá de las competencias técnicas que hay que tener, etcétera, pues, ¿no? Y miren lo que observan aquí, de 4,8 versus 8,8. Empresas con mayor enfoque en estas competencias reducen las pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que los directores de proyectos tengan estas competencias, se orienten a desarrollar estas competencias, hay mejores resultados, ¿ok? Y esto es el PMI, pulso de la profesión. Otro punto más. En esta encuesta se habla de habilidades técnicas impulsoras, visión de negocios. Digamos de alguna manera, esto es el triángulo del talento. El director de proyecto debe conocer formas de trabajar. ¿A qué me refiero? Enfoque de innovación, enfoque de agilidad, enfoque predictivo, el uso de algunos métodos, herramientas técnicas. Por ejemplo, conozco de la estimación Planning Poker en agilidad, conozco de la estimación análoga, conozco la estimación paramétrica, conozco la estimación tres valores. Me explico, ¿no? Conozco la planificación detallada, conozco la planificación por iteración. Debo conocer formas de trabajar, ¿correcto? Pero en esa línea también tengo habilidades impulsoras, comunicación, pensamiento estratégico, resoluto en problemas, negociador, colaborador. Ya vimos ahí las cuatro que prepondera el Project Management Institute. Pero también hay otra más, la visión de negocios. ¿Qué implica esto? Que el director de proyecto debe conocer el negocio, debe conocer las prioridades institucionales, debe conocer la industria, debe conocer de alguna manera los procesos de ese negocio, debe conocer la estructura organizacional de ese negocio, debe conocer las normativas internas y leyes que impactan ese negocio. ¿Correcto? Es por eso que por lo general, no generalizo, las entidades públicas tienen muchas cosas asociadas que muchas veces dificultan el avance de los proyectos producto de la cantidad de normativas que muchas veces se contradicen con los tipos de contrato y también hay ciertas contradicciones con los procesos existentes, entre otros, ¿no? Por eso hay que tener una visión de negocios y eso te lo da muchas veces la experiencia. Ahora, ¿dónde o dónde se orienta la capacitación? Principalmente en la formación del talento, en habilidades técnicas principalmente, muy poco en habilidades impulsoras, muy poco en visión de negocios, ¿no? Es que también hay un tema de oferta-demanda. Hoy por hoy las ofertas van más orientadas a temas técnicos realmente, ¿no? Dominios de desempeño, áreas de conocimiento, grupo de procesos, notación de modelado, BPMN, Value Stream Mapping, etcétera. O sea, más orientado a la parte técnica. Impulsora, hay algunas cursos, capacitaciones también, pero que aún todavía no tienen la valía o en todo caso el reconocimiento. Y es por eso que son componentes dentro de un programa de capacitación, etcétera, ¿no? Y esto por lo general no suele transmitirse. Y aparte, no se estructura tan sencillo en un curso. Te pueden dar lineamientos estratégicos, pero la idea es cómo esos lineamientos estratégicos lo aplico en mi industria, en mi empresa, en mi operación, en mi servicio, en mi proyecto. Entonces, miren, habilidades impulsoras, no hay mucha inversión. La idea es que pueda subir este nivel de inversión, ¿ya? ¿Ok? Y les digo algo. Ustedes saben que si bien es cierto, los cursos, las capacitaciones son muy importantes, pero la mentoría, y esto no lo digo yo, mira, lo dice en esta asociación de Colegio de Farmacéuticos de Estados Unidos, habla de que la mentoría acelera el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades. En ese sentido, miren, ¿ah? Permítanme, cuando yo digo habilidades, competencias, muchas veces los cursos se orientan a esto, a que tú sepas, ¿no? O sea, tu conocimiento. Pero nos olvidamos muchas veces del trabajar, el saber ser, el saber hacer y el saber lograr. De alguna manera, el saber hacer es cuando yo te mando un taller práctico, ¿no? Por ahí algo por el estilo. Pero
La idea, estimados, es que nosotros somos un conjunto de saberes y en la medida que tú tengas mayor competencias vas a ejecutar mejor tu rol, en este caso director de proyecto. O sea, tienes que saber, pero también tienes que saber hacer, o sea, aplicar. Y también aptitudes, valores, habilidades interpersonales, tienes que saber ser, eso es más intrínseco, ser. Lógicamente, lo más importante, lo que esperan las organizaciones es que tú sepas lograr. Porque tú puedes saber hacer, pero de repente lo que haces no es suficiente porque no logramos cosas. Y el lograr implica primero que sepas exactamente lo que necesita la organización. Y muchas veces ahí el problema también es porque malas delegaciones de las mismas jefaturas, ¿no? Que te delegan algo que realmente no tiene sentido y al final, claro, tú lo haces, tú cumples, pero al final no eres visible o no es visible esa tarea. Por eso a veces, muchas veces, nos matamos trabajando haciendo algo para que al final no se palpe, no se dé el resultado porque de repente se no la tarea o porque hay otras restricciones que impiden ese saber lograr. La idea de personas competentes, profesionales competentes, es que nosotros desarrollemos estas cuatro aristas. Estas aristas de competencias, saber, saber ser, saber hacer, saber lograr, justamente es un mix de lo que dice el experto Sergio Tobón y la UNESCO. Incluso hay un saber más, que es saber convivir, ¿no? Porque inclusive tú puedes saber aplicar, saber ser, saber lograr, pero de repente no logras un ambiente de convivencia por diversos factores. De repente por un tema hasta de, permíteme decirlo, hasta de envidias quizás, o de repente de preferencias, o de repente de formar grupos o pequeñas coaliciones con los que se conocen, entonces la convivencia se hace compleja, ¿no? Entonces, en esa línea, las competencias son súper, súper necesarias, ¿ya? Porque a partir de la... Ahora, ¿para qué usamos competencias? Uno, para tener un rol más, más efectivo, correcto, y cuando digo efectivo es eficaz y eficiente, escúchame, ¿ah? Y dos, pueda ser resoluto a nivel de los problemas, exigencias del entorno, etcétera. Lo cual vas desarrollando tus competencias, o sea, te vas sintiendo más útil y aunque no lo creas, este desarrollo de competencias va a hacer que te sientas más motivada o motivado. ¿Correcto? Entonces es fundamental. Ahora, los cursos, básicamente hay una serie de capacitaciones que vemos hoy por hoy, streaming, en línea, videos, online, presencial, etcétera. Pero ¿serán suficientes para poder desarrollar estas competencias? De hecho, que requiere muchas veces nuestra práctica, ¿ya? Entonces, yendo a este punto, hablemos de la mentoría y el coaching, ¿ya? Ustedes saben, haciendo la principal diferencia, cuando yo hablo de coaching, no es que yo te dé las respuestas, es un proceso de conversación basado en preguntas. Básicamente, exploro, en base a preguntas, todo lo que está ocurriendo, que inclusive con este tipo de preguntas yo voy hurgando sobre tus sentimientos, sobre tus pensamientos, incluso sobre tu potencial, porque esas preguntas va escarbando todo lo que conoces. Inclusive, muchas veces, gracias a estas preguntas, las respuestas se obtienen por el mismo profesional, sin que el coach o mentor te haya indicado, pues, exactamente qué hacer o darte la receta. ¿Correcto? Y este proceso conversacional de aprendizaje basado en preguntas se da en las artes marciales, se da en los entrenamientos, se da en las gastronomías, se da en las profesiones, se da en las jefaturas que buscan fortalecer el potencial de las personas. Es decir, no te doy las instrucciones, no te doy la receta, sino te pregunto y te pregunto y te pregunto y tú mismo a través de las preguntas vas escarbando las respuestas. En cambio, el mentoring o la mentoría es guía. O sea, te puedo ofrecer una guía, una capacitación, unas pautas en función de mi experiencia. El mentor rápidamente va, ve qué te puede servir y te da una orientación, lo cual es válido también, ¿no? Ahora,
¿Quiénes trabajarían coaching? Aquellos que quieren superar algún bloqueo o desarrollar competencias. En el caso de mentoring va también para ellos, pero principalmente aquellos que de repente no tienen mucha experiencia y quieren desarrollar conocimiento. ¿Ok? ¿Qué métodos utilizo en el coaching por lo general? Preguntas poderosas, siempre validando y con mucho respeto. Y en el caso del mentoring de manera general es la asesoría. Básicamente en el coaching lo que buscamos es que el profesional tenga un mejor hacer, un mejor aplicar, logre objetivos. Pero a su vez la mentoría a través de la guía busca que evites errores. Pero al final ambos son complementarios, ambos se orientan a desarrollar competencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que hacer en todos los profesionales, en este caso dirección de proyectos? Primero, evaluar. Hay que conocer tu situación actual. ¿Por qué estás en este rol? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus saberes previos? ¿Tus conocimientos? ¿Qué tanta experiencia tienes en este rubro? ¿Tu nivel de expertise equivale a tus años de experiencia? Porque una cosa es tener de repente 20 años de experiencia, pero a la fecha soy muy rutinario o rutinaria, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. A partir de ahí desarrollamos competencias. Las capacitaciones son un componente importante, pero es importante algo más, el acompañamiento y también que las personas empiecen a aplicar, a practicar, ¿no? Aplicar, practicar, errar, reformular. Aplicar, practicar, errar, reformular. ¿Ok? Entonces, las personas de esa manera vamos desarrollando competencias y vamos actuando con propósito y efectividad. Justamente la mentoría del coaching lo que va a ayudar es reducir la tasa de errores. Y muchas veces, ustedes díganme por favor, en la medida que cometemos más errores o no logramos lo que nos habíamos orientado a lograr, ¿qué es lo que suele pasar? Nos desmotivamos, ¿cierto? Entonces la idea es justamente a través de las capacitaciones, sumado a una mentoría de coaching, puedas seguir motivado. Y lógicamente, tú tienes que aplicar, tienes que usar de manera integrada lo adquirido, pero en el contexto real, ¿no? Es la única forma, y lo voy a decir entre comillas y con énfasis, la única forma de saber si lo que has adquirido funciona. Ojo, lo que funciona para ti de repente no funciona para otro. Y eso es válido, porque cada persona, cada lugar, cada espacio, cada grupo, cada conexión, llámala energética, etcétera, cada situación, cada generación, etcétera, es un contexto. Correcto, a veces tú te habrás percatado cómo funcionó aquí y acá no funcionó. Incluso puede ser hasta por una persona X que no conectó contigo, no fluyó. Puede haber muchos factores, pero más allá de eso, de tener un ojo crítico hacia afuera, el coaching y la mentoría busca que el ojo sea de afuera y sobre todo hacia adentro. Eso es lo que tenemos que ver, en qué cosa estamos fallando, porque no es que tú desarrolles competencia en los otros, las competencias primero empiezan contigo, ¿ok? Entonces va en esa línea. Y justo ahorita les voy a poner ejemplitos específicos de cómo, en qué consiste este acompañamiento, ¿ya? Miren, pero básicamente el enfoque metodológico que nosotros ofrecemos, contamos con 4 profesionales que también nos acompañan en este proceso de fortalecer competencias en los directores de proyecto. Primero creamos acuerdos con el mentoreado o coacheado, ¿no? Bajo 4 valores para nosotros fundamentales. Las 4C le decimos. Que obtenga confianza. Eso es poco a poco. Lógicamente la confianza se construye. Hay un compromiso y el compromiso, ojo, no es solamente del que brinda coach o mentoring, es de ambas partes. El tema confidencial es fundamental. ¿Cómo obtener confianza y compromiso? Con confidencialidad. A diferencia de un curso, ¿ya? Donde uno va, se publica, toma fotos, llevamos curso aquí y acá. El tema de la mentoría y coaching es muy confidencial. ¿Correcto? Es un tema, ¿por qué? Porque inclusive puede haber compartición en cierta medida de cierta información en el cual esto no se ventila, ¿no? Oye, yo mentoré, coacheo a tal persona. No, a veces inclusive hay personas que por algún puesto político, inclusive, o por lo que fuese, quieren mantener en confidencialidad todo este fortalecimiento de competencia. Y es válido, y eso lo respetamos.
y congruentes en el sentido de aplicamos lo que transmitimos y hacemos, ¿no? Lo que transmitimos también. Entonces, esa es la idea. Hay que tener una congruencia de mente, palabra y acción, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esas son nuestras 4C. A partir de esta base, definimos las expectativas de ustedes, de los mentoreados, sus compromisos, a través de metas SMART, ¿no? Alcanzables, medibles, temporales, no metas eternas, etcétera. Y vamos co-creando esa relación de mentoría-coaching, haciéndoles un diagnóstico. Ustedes a través del enfoque de un FODA personal, tenemos que conocer todos nuestros puntos fuertes. Somos comunicativos, caemos bien, de rápida comunicación, etcétera, generamos confianza, pero también nuestras sombras. He visto casos inclusive que había personas que generaban una rápida comunicación, pero era disfrazado porque realmente eran personas introvertidas inclusive, y ya, y todo eso era fingido, a tal punto que esa persona tenía problemas en la piel, porque tenía que fingir esa comunicación activa en el trabajo, pero realmente la persona no era tan abierta, digámoslo de esa manera, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasaba? Generaba estos problemas a través de la piel, ¿no? Incluso tenía un tema de psoriasis, etcétera. Entonces, con esto no quiero decir, yo no soy médico para nada, pero sí tiene que ver muchas de nuestras dolencias o temas médicos, tienen que ver incluso por nuestro estrés o porque nos reprimimos muchas cosas, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto está desde 2016, psiconeuro endocrino morfológico, búsquenlo, ¿ah? Psiconeuroendocrino morfológico, donde la psiquis, la psicosomática, influye también en nuestras afecciones o funciones vitales, ¿no? Entonces, vamos co-creando esta relación y esta es en la cancha. ¿Qué aplico durante, profe? Preguntas poderosas, identificamos el problema, reencuadre positivo, efecto catalizador, enfoque en pequeños avances, ¿no? Orientación sobre la solución, seguimiento, planes de acción, evaluamos el progreso, etcétera. Buscando de alguna manera, rapport es conectar, o sea, el mentor tiene que estar conectado con el mentoreado, tienen que estar sintonizados. Es decir, que tu problema, vamos a suponer que yo estoy mentoreando a alguno de ustedes, tu problema es mi problema. Tu preocupación es mi preocupación, de alguna manera, en ese momento. Lógicamente hay que saberla gestionar, ¿no? Tu prioridad es mi prioridad. Hay que crear esa sintonía en el momento de la mentoría. Ojo, hay que cambiar patrones, ¿no? Y el patrón tiene que ver mucho con acciones que tienen que ver con nuestros hábitos. Que muchas veces las cosas no dan resultados porque tenemos los benditos hábitos de hacer lo mismo y de la misma manera. Entonces, esto requiere, esta relación, valga el término, una relación más íntima. Por eso hay un tema de confidencialidad, ¿no? De conocer más a la persona que mentoreas. No solamente es conocer la problemática, sino de repente ir más allá acerca de sus temores, ¿no? De sus ansiedades, de por qué no puedes comunicar esto tan rápidamente. No, ingeniero, ingeniera, he tenido este problema porque la verdad, en principio yo tengo, mis pulsaciones aumentan, ¿no? Y no puedo ir inmediatamente porque hay momentos que yo alzo la voz. Entonces quiero bajarle mi revolución primero para ya recién poder hablar, ¿no? Pero cuando pasa eso, ya la comunicación quizás no haya sido oportuna. Hay que cambiar el patrón y esto es fundamental, estimados amigos, que seamos más conscientes. Y hablamos de project managers o directores de proyectos conscientes. O sea, tienen que ser conscientes de lo que eres, consciente de tu entorno y consciente de lo que se puede lograr y no se puede lograr. Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, la conciencia es fundamental, ¿ya? Ahora, vamos a ver unos ejemplos y después, al final, vamos a proceder a preguntas y comentarios. Permítame, por favor. Miren, voy a ponerte un caso, ¿ya? ¿Cómo aplicamos preguntas poderosas, enfoque en pequeños avances y efecto catalizador? Que acá no es darte la respuesta rápidamente, sino que uno vaya pensando y la aplique. Vamos a suponer que el cronograma necesitaba ajustes urgentes. Sabías que implicaba asumir retrasos al hacer esos ajustes y tenías que explicarlos al sponsor. En algunos casos, no en todos, no te sientes seguro para enfrentar la conversación. Y esto se da básicamente cuando no tienes una relación abierta o coordinado constante con tu sponsor. Eso se puede dar, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo manejas? Vamos a hacerte dos preguntas que te hagan reflexionar.
Siempre piensa, ¿no? A ver, y ahí viene el mentor. A ver, con lo que tienes, ¿qué puedes asumir hoy? Con lo que sabes y tienes. O sea, ¿qué sabes, puedes asumir? ¿Y qué es lo que tienes? ¿Tienes gente? Ya. ¿Tienes disponibilidad? Ya. ¿Tienes espacio? Ya. Ok. O sea, hay que saber qué tanto de lo que depende de ti directamente podemos hacer. O sea, y ahí viene la separación. ¿Qué depende de ti y qué no? No el espacio, no el tiempo adicional, no la conversación con el cliente principal. Ya. Me explico. Entonces hay que delimitar qué depende de ti como director del proyecto y qué cosas no. Y a partir de ahí enfocarnos en pequeños avances. Sencillito, ¿no? Uno, identifica el retraso y su impacto. O sea, ya, de todos estos ajustes, ¿en qué punto te retrasaste? Ya, me retrasé en la validación, me retrasé en la entrega, me retrasé en la elaboración tal. No, no tanto busques, no, que eso lo debió hacer tal persona, tal, perfecto. Simple y llanamente, ¿dónde te retrasaste y qué te impacta? Me impacta en la entrega, así de claro, impacto en la entrega a la fecha, impacto en la conformidad, impacto en la continuidad de la siguiente fase. ¿Correcto? Y entonces tienes impacto en buscar esa conformidad, impactamos a nuestro proveedor también. O sea, todos esos impactos tienen que estar en blanco y negro, un listadito, ¿ya? A partir de ahí, esas consecuencias pueden preocupar al sponsor, identifícalas. ¿Qué le preocupa al sponsor? No conformidad, retrasos en la entrega, sobrecostos, etcétera. Pero recuerda algo, esa es la problemática, ya, ok, los impactos, el retraso. Pero nunca te olvides, y estos pequeños avances, esto es ya mentoría, ya no es coaching, esta parte, tú tienes que ir con soluciones. Ahora, el mentor te puede dar, según su experiencia, de qué forma puedes resolver el retraso, ¿correcto? Porque tú tienes que ir con, en una mano los problemas y en una mano las soluciones. Nunca, y te lo voy a decir con adverbio, nunca vayas solamente problemas y quejas y echando la culpa. No, tienes que ir en plan solución. Perfecto. Pero tiene que haber soluciones que hayas aplicado y también soluciones que no dependan de ti directamente. Por eso es importante qué depende de ti y qué no, ¿ok? Ya. Pero también, esta forma de resolver el retraso, no necesariamente todas te la dice el mentor. Te puede preguntar, usando coaching nuevamente, ¿y cómo crees que podemos resolver este punto? Depende del proveedor, depende de ti. ¿Tú crees que esta persona lo podría hacer? ¿Qué pasaría si trabaja 2 horas más en el día de hoy? ¿Se puede? O sea, tú vas preguntando, ¿ah? Y de alguna manera vas haciendo pensar al project manager para que en su cabecita encuentre la solución también, ¿no? Y a partir de ahí, de todo esto, hay que preparar, ya, ¿y cómo lo explica en 3 ideas clave? Para explicar al sponsor. O sea, ¿qué ocurrió? Acción uno, acción 2, acción 3. Retraso tal, impacto tal. Listo. ¿Qué propones? Acción uno, 2 y 3. La uno depende de mí, está en proceso, y las 2 depende de usted. Ese es el apoyo que necesito. ¿Y qué apoyo necesitas? ¿Qué depende de usted? De una firma, de una aprobación, de una comunicación. Listo. Pero tienes que ir al grano. Tú tienes ahí no más de 5 minutos para ser atendido por tu sponsor. Recuerda eso. Y ahí viene tu efecto catalizador. Es decir, ya lo planificaste, al toque, llévalo, hazlo realidad. Lleva un mensajito a tu sponsor, solicítalo 10 minutos. Es más, puede haber problemas, puede haber malestar, es parte de, pero te aseguro, ¿ah? Hay ese malestar, hay esas soluciones. Ustedes lo solucionan o se soluciona, ahí viene la famosa construcción de confianza. ¿Correcto? Porque a pesar de la dificultad que eso se da en los negocios, en las operaciones, en el día a día, en los proyectos, pero vamos logrando cosas, vas construyendo confianza. Entonces, es eso, es eso. Y básicamente la reunión, lo que te dije, ¿no? El ajuste necesario, el impacto, la solución y listo. Otro caso, otro caso. Mire, vamos a aplicar reencuadre positivo, escenarios posibles. Ya no solamente enfoque en pequeños avances y efecto catalizador. El equipo ya no te muestra el mismo compromiso, dice, ¿no? De manera frecuente. Hay muchos cambios en el alcance, ¿no? Te paran cambiando el alcance, pasan un requerimiento, otro requerimiento. Sientes de lo que nada que le presentas al cliente le sirve. Y tú, obviamente, estás agotada o agotado, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Reencuadro positivo. Uno, como siempre, la conversación uno a uno. Pero cuando yo digo reencuadre positivo, estimados amigos, es mira el problema como una oportunidad. Mira el problema como una oportunidad. O sea, ¿qué oportunidad hay detrás de este cambio?
¿correcto? O sea, ya, perfecto, pero ¿qué oportunidad hay? Debe haber alguna oportunidad. Ponte a pensar, no todo es malo como crees, ¿no? Todo de alguna manera tiene algo bueno, siempre, ¿no? Siempre hay algo positivo. En tiempos complicados, en tiempos difíciles, siempre hay algo positivo. Hay que buscarle ese sentido. Acuérdense que nosotros, la mente es muy poderosa. A partir de ahí, por ejemplo, yo les puedo decir, aunque no lo creas, esta situación es una oportunidad, ¿sabes qué? Para aplicar buenas prácticas, ¿no? ¿Correcto? Porque acá no estás aplicando buenas prácticas. Entonces, esta es la oportunidad para aplicar buenas prácticas y adaptarse. ¿Ok? Entonces, inclusive, y vamos a ver cómo, escenarios posibles. Le pregunta al project manager, ya, ¿y tú qué opciones ves para reducir el impacto de los cambios en tu equipo y en el proyecto? Busca la respuesta. Pero a su vez, aplicas mentorías. Dos casos. A mí me funcionó, yo les puedo decir al mentoreado en proyectos anteriores con cambios frecuentes, lo que me funcionó a mí fue un comité de control de cambios para replanificar. Y te muestro cómo lo estructuré. O sea, de repente un sponsor, del lado del cliente, el director de proyecto, y siempre, y había un plan, ¿no? De la semana. Y cada vez que hay un cambio, siempre los cambios están sujetos a tiempo, a costos. Listo, pero hay que decirlo. Hay que levantar la bandera y hay que planificarlo y tienes que apoyarte en tu sponsor, ¿ya? De repente te dicen, no, no es el momento, Félix. Otra. Manejé algo similar organizando el trabajo en ciclo de 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Revisa la prioridad con el sponsor del cliente, ¿correcto? Y trabajas cada 2 semanas una función. Cada 2 semanas una función, ¿correcto? Y eso es una buena práctica. Pero la idea es que en esas 2 semanas no haya cambios. Trabajemos ahí. Si hay cambios, para el siguiente ciclo, para las siguientes 2 semanas. ¿Me explico, no? Entonces, de esa manera tienes un seguimiento de los cambios y o control de los cambios. Eso es buenas prácticas, ya sea bajo un enfoque híbrido o un enfoque predictivo. Ok, pero también vuelves al coaching, porque estas opciones tú se las muestras al project manager y el project manager, y le sigues preguntando, y el project manager tendrá que elegir la mejor opción, ¿correcto? Entonces, ¿qué estás haciendo allí? Uno, escarbando en lo que conoce el director de proyecto, y dos, dándole opciones que de alguna manera va a seguir aprendiendo, desarrollando competencias, porque esto de acá lo va a aplicar. Y cuando lo aplique, saldrá una tercera opción, cuarta opción, quinta opción, etcétera, ¿no? Otro caso, el último, mapa de flujo. No sé si te identificas con esta situación. Piense si siente que todo es urgente, ¿no? De la clásica, ¿no? Ya que respondo correos todo el día, actualizo cronogramas, entiendo el equipo, me llaman por teléfono aquí y acá. Tengo 3, 4 reuniones a la vez, pero al final del día no avanzo y tengo más pendientes. O sea, hay más pendientes, más cosas en proceso, más cuello de botella. No sabes por dónde empezar ni qué dejar de lado. Esto es simple y llanamente, estimados amigos, ordenarnos. O sea, yo sé que todo es prioridad y hay que hacerle ver también eso a nuestras jefaturas, etcétera. Primero, un autodiagnóstico visual. Ojo, no me pongas las actividades de manera detalladas y específicas, actividades sumarias, globales. O sea, actividades que engloban tus actividades detalladas. Por ejemplo, revisas cronogramas. Lo que hace el director de proyecto, gestión de entregables, reunión con el cliente, reportes de avance, gestión con proveedores, validaciones técnicas, atención al equipo. Listo, esto por lo general se da, ¿cierto? O sea, alguien me puede decir, Félix, pero yo genero la conformidad de mi equipo con sus entregables. Ya, eso se llama gestión de entregables. Alguien me dice, no, Félix, pero yo tengo una reunión con el usuario que le da input al gerente y el gerente le da input al cliente. Y esa es reunión con el cliente. Me explico, ¿no? O sea, enmarcado dentro de, ¿correcto? No, Félix, yo reviso el SLA del contrato, de la adenda del contrato, ya sea gestión de proveedores, ¿correcto? Entonces, estos son actividades sumarias. Tú, como director de proyecto, ya tienes que saber dónde estás. Simple y llanamente formas un nodo, algo así por el estilo, donde tú, como director de proyecto, con ayuda del mentor, le vas a dar como un flujo. Por ejemplo, ¿no? Para mí, de mi gestión de entregables y mi revisión de cronogramas son insumos para mis reportes de avance. Y viceversa. Luego mis reportes de avance
van para mi revisión de cronogramas y gestión de entregables en siguientes periodos. Perfecto, pero hazlo así. Quiero ver las dependencias. Yo te preguntaría a ti como project manager, ¿no? Que en realidad todos estos elementos están interrelacionados, ¿ah? Pero quiero escuchar tu lógica, ¿no? Y sobre eso, cada nodo, asignale un peso. Para ti, ¿cuál es más importante y por qué? Y ustedes lo van a hacer. Para mí es más importante el reporte de avance. Perfecto. El reporte de avance, sí, pero siempre para lo retrasado. Quizás porque ese reporte de avance tenga muchas dependencias. Tenga dependencias porque gran parte del avance depende de los proveedores. Gran parte del avance depende de los entregables. Gran parte del avance depende de las decisiones con el cliente. Gran parte del avance implica el cronograma detallado para después ponerle un cronograma sumario. Me explico. Entonces, el punto es que tú sepas este tipo de relación. Le pones un peso y ahí simple y llanamente guío la reflexión. ¿Cuál es la relación entre estas grandes actividades? Número uno, ¿dónde inviertes más atención y por qué? Ahora, ¿por qué estás dejando vacíos acá? O sea, hay que preguntar el por qué. Quizás las personas necesitamos autoorganizarnos y les voy a ser sumamente honesto. A veces somos muy buenos delegando, pero a veces entre nosotros nos desordenamos. Y hay que ser, como le digo, congruentes de mente, palabra y acción. ¿Correcto? Si exigimos resultados, tenemos que ser comprometidos con nuestros resultados. Y ahí importante, ¿qué actividad arrastra tu energía? Ahí, aunque no lo crean, ¿qué voy a identificar? Despilfarros, desperdicios, mudas. De repente le haces mucho movimiento, de repente inclusive de repente estás mucho tiempo en las redes sociales, de repente hasta yo he descubierto casos, no, ingeniero, disculpe, es que estoy, perdóname lo coloquial, es que estoy cacholeando en otro proyecto. Ah, por eso, pues, ¿no? Y no estás 100% enfocado, ¿no? Y tienes como tres reuniones en paralelo, ¿no? Ah, ya, pues, entonces, es así de sencillo. Entonces, hay que replanificar inclusive nuestro accionar. ¿Y que está arrastrando también mucha energía? Recuerden que nosotros somos productivos en la medida de nuestra organización, pero también de nuestra energía. Muchas veces, inclusive, cuando nos preocupamos, cuando entramos en un aire de victimismo, cuando de repente focalizamos mucha preocupación o mucho foco en alguna actividad o en algún tema familiar, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Nos desenfocamos. Y ustedes saben que un valor en las buenas prácticas de proyectos y en agilidad se llama foco. Eso lo dicen los principios del PMBOK, habla de los principios del Prince 2 y también está dentro de los valores de Scrum. Hay que estar enfocados. Si no estamos enfocados, malgastamos nuestra energía, ¿correcto? Eso de que yo hago en paralelo, soy multitasking, todo eso para mí es relativo y referencial, ¿no? Inclusive, tú te das cuenta, pues, ¿no? Los cuellos de botella, esas zonas vacías que no ves dónde estás ahí teniendo problemas, y ahí es donde viene la acción propuesta. Por ejemplo, vamos a suponer que en todo ese escenario el problema, tú pensabas que era reportar los avances, el cronograma, y tenía que ver con la gestión de proveedores, y tenía que ver con el tema del contrato. A veces se te pasaban cositas. No, pues ingeniero, es que se me pasó. Entonces, ¿sabes qué? Un día antes, un día antes, por ejemplo, ponte que tengas que hacer la presentación de avance los días jueves o los miércoles. Ya pues, revisa el martes, 10 de la mañana, los contratos y verifica las entregas al toque. Y al toque le consultas al proveedor. Con una reunión, la programas. Al toque, lo planificas. Para que puedas cumplir con tu cronograma y esto pueda cumplir con los entregables y a su vez puedas presentar avances sin retrasos. ¿Me explico? Entonces, esas cositas es parte de nuestra autoorganización, autogestión. Y muchas veces no lo hacemos. Me explico, ¿no? Entonces, con esto vas a tener una idea más específica de lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Y vas a entender la vinculación, la trazabilidad de lo que hay que hacer, ¿ok? Al final, la idea de esta acción propuesta es después que lo apliques y después de 2 semanas, 3 semanas, 3 semanas, me cuenten, ¿no? Cómo les fue, si hubo cambios, no hubo cambios, etcétera, ¿no? ¿Qué impacto esperas al implementar esta acción? ¿Qué tienes que hacer para asegurar que esta acción se cumple en la semana? ¿Qué señales te va a mostrar que está funcionando esto? De repente me dices,
No, Feli, ¿sabes qué? He presentado estos elementos con menos retrasos, he podido contrastar esto con el contrato, mi jefe me tiene más confianza porque ahora están viendo que efectivamente me estoy metiendo al tema contractual, incluso está identificando que ese contrato no estuvo bien definido y bien diseñado, y que justamente van a averiguar quién hizo el contrato y por qué se aprobó. No sé, pueden encontrar otras situaciones o causas al respecto. Y eso es por eso ganar confianza. Y esto es con un simple mapa de flujo, ponderaciones, retroalimentación y una acción específica sobre eso que me está generando cuello de botella o mi zona ciega, que a veces no vemos, ¿no? ¿Ok? Bien, amigos, entonces rápidamente hemos visto, antes de proceder a sus consultas y comentarios, algunas técnicas nomás, ya preguntas poderosas, recuadre positivo, escenarios posibles, ¿no? Mapa de flujo, etcétera. Ahora, miren, rápidamente para terminar y proceder a sus consultas y comentarios en un lapso de 5 minutos, los beneficios de una mentoría, de un acompañamiento, de un coach. Vas a tener mayor confianza en la toma de decisiones, lógico, porque a la medida que desarrolles más competencia vas a tener más confianza. Acuérdate de esto, más competencia, más motivación, más confianza. Inclusive, ha habido casos, ¿ya? Que he tenido que derivar a una persona X a que tenga un tratamiento que es válido, ¿ah? Psicológico, o incluso más allá, ¿no? Porque al final, no sé cómo llegamos al punto y tenía manías esta persona, ¿no? Esas manías que de alguna manera, o inclusive una persona que sin reconocerlo, dejaba de hacer un montón de cosas, hasta se iba del trabajo por esas adicciones que tenía y que esa persona no quería reconocer. A veces esa persona llegaba con la justa a la reunión sin prepararse, porque después del almuerzo, ¡pac!, se iba a un lugar, otro lugar, y después regresaba. Entonces, ¿y qué está pasando ahí? Entonces hay tiempos muertos, hay algo que está pasando. Y eso lo vas escarbando. Entonces, eso ya no es un tratamiento tan de organización y profesional, es un tratamiento también profesional, pero desde otra perspectiva. Es una perspectiva más de comportamiento, conductual, de pensamiento, que va más orientado por el lado de la psicología, ¿no? Entonces, importante, más confianza en la toma de decisiones, vas a equivocarte menos, vas a acelerar tu crecimiento profesional y personal, vas a poder autogestionarte y vas a mejorar en estos dos elementos. Vas a tener una mejor comunicación porque vas a saber qué comunicar, a quién comunicar y por qué comunicar, y en consecuencia estás construyendo liderazgo. ¿Por qué? Porque crea la confianza, crea la motivación, crea seguidores por el buen trabajo. Acuérdate de algo, tus saberes propiamente va a decantar en el resultado. El punto es, preocúpate en el proceso, en tu saber hacer, en tu saber ser. Ya el saber lograr va a caer por su propio peso, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Es fundamental. La mentoría y el coaching te ayudan a eso, ¿ya? Y con esto finalizo antes de pasar a sus preguntas. En mi experiencia, yo he tenido mentores, ¿ya? He tenido a lo largo de mi vida profesional 3 mentores que doy reconocimiento. 2 de ellos fueron mis jefes y uno fue mi colega, ¿no? Y siempre me ayudaban e incluso no me daban la respuesta, sino me decían, lee un libro acá, pregunta acá, coordina acá, o tú qué crees, o qué harías, ¿no? Y son estilos, algunos son más instructivos, digamos que esos instructivos van más orientados a la mentoría, y aquellos que te preguntan para reflexión van orientados más al coach. Al final, todos estos elementos, ¿para qué va a ser? Para esto, estimados amigos, para desarrollar competencias. Esto, ¿correcto? Esto que en un curso no es suficiente. No estoy diciendo que todo lo contrario. Hay que seguir capacitando, hay que seguir actualizando, pero en los cursos no hay un seguimiento post en tu trabajo, no lo hay, ¿correcto? Y muchas veces no hay un seguimiento cuando tú emprendes un negocio. Vamos a suponer que ese sea tu trabajo, emprender un negocio, etcétera. Sería ideal tener a alguien que te acompañe, ¿no? Y darte las pautas, o hacerte las preguntas y hacerte todo un acompañamiento.
esos acompañamientos, bajo esas técnicas, va a desarrollar, estimados amigos, tus competencias. ¿Ok?